¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente podernos encontrar en este espacio de la meditación de la noche. Les agradezco el estar escuchando esta meditación de la palabra de Dios. Vamos a nuevamente a retomar nuestros tiempos de análisis de la palabra de Dios, más que análisis, una meditación breve para poder alimentar nuestro espíritu y de algún aspecto práctico, porque estamos en el libro de Proverbios, así que voy a darle la bienvenida a cada uno de ustedes que están escuchando en esta oportunidad y también invitarles que me acompañen buscando en sus Biblias en el libro de Proverbios, número 14. Vamos ya en la secuencia que nos quedamos ya hace unas semanas atrás. Corresponde Proverbios número 14 y buscando el versículo 17. Voy a leer este versículo, Proverbios 14, 17, y enseguida vamos a iniciar nuestra meditación de la primera parte de este versículo, una vez que hayamos orado y pedido la dirección de nuestro Dios. Proverbios 14, 17, la palabra de Dios dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Padre, gracias por esta tarde-noche que nos permites poder abrir la palabra de Dios, la Biblia, para poderla meditar. Te ruego, Señor, para que nos des comprensión, la capacidad de análisis, pero también, Señor, el deseo de poderlo aplicar a nuestras propias vidas, pues si hay algo que debemos de cambiar o de mejorar o de aplicar a nuestra vida diaria, te ruego que podamos hacerlo con solicitud. Te lo ruego y te lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Encontramos en este versículo un par de aspectos muy interesantes. Bueno, pudiésemos encontrar muchos más, pero solamente en nuestra meditación vamos a enfocarnos en dos aspectos. Primeramente quiero que veamos la primera parte del versículo ya leído. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Primeramente encontramos una afirmación. Dice, el que fácilmente se enoja. Vemos que hay algo en la mente de Salomón, quien fue quien escribió el libro de los Proverbios, como que él había captado algo tanto en él mismo como en el comportamiento de las personas con las cuales él analizaba, con las cuales él compartía tiempo, conversaciones, o cruzaba sencillamente alguna palabra. Dice, el que fácilmente se enoja. Está dando por sentado que hay personas que se enojaban o que se enojan, pero dice el que fácilmente se enoja. En esta afirmación vemos también, o podemos captar, el hecho de que no solamente que hay individuos o enojones o que se enojan, sino también que lo hacen de una manera sin ninguna barrera, es decir, fácilmente. Es verdad que para algunos aspectos debemos ser, en el correcto sentido de la palabra, tenemos que ser fáciles. Tenemos que ser fáciles, por ejemplo, en el sentido de atender lo que Dios nos dice. El apóstol Pedro nos recuerda en una de sus cartas que debemos de estar atentos, es decir, de ser fáciles en escuchar la palabra de Dios. Santiago también nos recuerda que debemos de ser prontos para oír, es decir, fáciles para oír y fáciles para atender. Pero dice Proverbios, en este versículo, Salomón se dio a la tarea de analizar, y más que analizar, mirar y observar fácilmente o prácticamente a las personas, y se dio cuenta que había algunos individuos que se enojaban, y eso está bien, no hay ningún problema con llegar a enojarse. El asunto es que, dice la Biblia, fácilmente se enojan. Hay personas que tienen cierto tipo de temperamento que usualmente se decimos de una manera coloquial, fácilmente. Y nos está recordando Salomón y dice, inspirado obviamente por el Espíritu de Dios, los que se enojan, dice, pero fácilmente. Aquellos que solamente en una conversación o en alguna circunstancia o en alguna palabra o en algún evento que sucede en su vida sirve como un chispazo que detona
ese tipo de temperamento que lo hace encenderse rápidamente en su emoción. No es pecado enojarse, eso vamos a verlo también en alguna otra oportunidad, pero la Biblia nos dice, puedes enojarte. Salomón, o en este caso el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Éfeso, a los hermanos, dice, airaos, pero no pequéis. No vamos a caer a tratar de clarificar qué es el enojo y qué es la ira. Vamos a tomarlo en un sentido general. Pablo dijo, pueden airarse, pueden enojarse. Dice, pero no lleguen a enojarse o airarse de manera que la ira venga a tomar control o dominio de tu persona o de tus emociones o de la situación, vaya. Airaos, pero no pequéis. Sí, te puedes enojar, te puedes encender en ira, pero a tal grado que no llegues a pasar esa línea tan diminuta a nuestros ojos para que no llegues a pecar. Ahora, aquí está hablando Salomón de un tipo de enojo o sencillamente de un enojo, pero que llega fácilmente. La Biblia nos recuerda en el Nuevo Testamento y nos dice que debemos de ser fáciles o prontos para huir, pero tardos para airarse. Debes de tardar en airarte, no tan fácilmente te debes de enojar. No vas a arreglar nada, no vas a llegar a reparar alguna situación, al contrario, nos dice la Biblia, vas a echar a perder mucho si tú eres de los que se enojan, pero de los que se enojan de una manera rápida, fácil. Dice el versículo 17 nuevamente, el que fácilmente se enoja. Vemos una afirmación, lo hay. Hay quienes se enojan, hay quienes llegan a molestarse. No está hablando la Biblia aquí de una molestia, está hablando de un enojo, de una emoción que Dios nos ha dado. Y las emociones hemos de entenderlas como un mecanismo de defensa que Dios ha diseñado en la estructura divina del ser humano para reaccionar en ciertos momentos. Es lógico y es razonable y es obvio, cabe dentro de la obviedad el hecho de que pues nos enojemos por alguna situación. Nos vamos a enojar, claro, si vemos a alguien que injustamente está golpeando a otra persona, por ejemplo. Nos vamos a enojar si en la mañana vemos que el vidrio del carro está quebrado y vemos a una persona que con saña o con dolo llegó y le aventó una piedra. Claro que nos vamos a enojar. Más que una molestia, será un enojo, pero es un enojo que no nos va a dominar. ¿Qué vamos a arreglar con enojarnos? Nada. Pero a primera vista, claro que va a aflorar esa emoción, y esa emoción no debe de tomar control de nosotros porque vamos a reaccionar de una manera incorrecta. Sin embargo, podemos enojarnos cuando algo no va bien, con alguna injusticia, con alguna situación que afecta a terceras personas o nos afecta a nosotros o se daña a personas a las cuales queremos o amamos. Es correcto, ¿no? Es obvio que podemos enojarnos, pero no debemos de llegar a ese tipo de enojo, repito y reitero, que tome dominio de nuestro ser entero. Pero Salomón enfatiza en un aspecto muy importante también. Puedes enojarte, pero no te enojes tan fácilmente. Van a llegar quizás adversarios, quizás enemigos tuyos, quizás personas de los cuales no seas tú del afecto de esa persona, y quizás por tomar venganza o quizás por hacerte exasperar, dice la Biblia, te van a hacer enojar, te van, como decimos de una manera muy popular o coloquial, te van a cucar, van a tratar de estarte señalando y diciendo para que te enojes de una manera y entonces señalarte o provocarte. Esa es la palabra que estaba buscando. Provocarnos. Pero si tú fácilmente te enojas, entonces vas a caer en la provocación de los otros y dice la Biblia, y harás locuras. En un par de minutos vamos a llegar a ver esa área. Pero en la afirmación que encontramos en este versículo primero, o esta primera parte de este versículo 17, vemos que hay personas que se enojan. No que se molestan,
que se enojan fácilmente, y esa es la afirmación, las hay, pero en ese mismo versículo encontramos una advertencia. Eso no quiere decir que si Dios nos ha dado esa capacidad en nuestras emociones de podernos enojar o de llegar a tener una molestia, sencillamente no te va a dominar, no te va a controlar. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no me dejaré dominar por nada. Es lícito enojarse, pero vamos a ver qué es la causa por la cual nosotros nos estamos enojando. Una causa válida, es una razón o sencillamente es una excusa para poder actuar nosotros de una manera grotesca en contra de alguna persona que está fuera de nuestro afecto. Pero debemos tener mucho cuidado e identificarnos si somos nosotros de aquellos que se enojan, pero de los que se enojan fácilmente. Debemos de ser fáciles o prontos para otras acciones, pero no para enojarse. ¿Por qué no? Bueno, la segunda parte del versículo 1 nos dice, ya no solamente vemos una afirmación, ahora vemos una advertencia. Si tú eres de las personas que se enojan de una manera pronta o fácil, dice la Biblia, dice la segunda parte, harás locuras. Claro que todos estamos expuestos a cometer locuras en este sentido, es decir, de llegar a reaccionar de una manera inesperada. La palabra locuras se tradujo así, pero una mejor traducción pudiese ser tonteras. De hecho, la palabra que se tradujo al castellano como locuras significa literalmente tonteras. Y no necesariamente, exclusivamente, una persona que comete una tontera es porque sea una persona tonta o necia, sino porque hubo algo de por medio que lo llevó a cometer una locura, una tontera, sin que necesariamente sea una persona necia. Aunque el que comete locuras, el que comete necedades o el que comete una tontera, pues se espera o es una manifestación más bien de una persona necia. Pero no necesariamente tiene que ser un necio el que comete necedades. Sin embargo, dice la Biblia, el que fácilmente se enoja, cometerá o hará locuras o tonteras. Es decir, va a reaccionar de una manera grotesca que va a dañar a otros. Quizás lo que produjo su enojo, más que una molestia, lo que originó su enojo fácil o rápido, va a ser más dañino la reacción que tendrá el que se enojó fácilmente que el que lo provocó. El que fácilmente se enoja, dice Salomón, cuídate, de una vez te advierto, porque si tú eres de esos individuos que se deja llevar por su carácter o por su temperamento, que fácilmente se enciende, o que fácilmente se enoja, o que fácilmente se deja dominar por esta emoción, dice, ten mucho cuidado y te lo advierto, dice la Biblia, porque vas a cometer locuras. Y se da cuenta, no dice, puede cometer una locura. O hay probabilidades, hay una alta probabilidad, de acuerdo a las estadísticas, de que puedes cometer una tontera. No, dice, hará locuras. Lo da por hecho. Lo da por hecho. El asunto, hermanos, es que no necesitamos padecer ciertas situaciones o involucrarnos en determinadas circunstancias en la vida para poder aprobar y decir exactamente esto es así. Lo que la Biblia hace, hermanos, en muchos de los casos, sobre todo en el libro de Proverbios, es advertirnos en base a reacciones o en base a la vida de otras personas. Otros ya lo cometieron, otros ya lo vivieron, otros ya lo experimentaron en su propia vida, pero Dios lo dejó escrito para nuestro provecho, es decir, para que usted y yo ya no experimentemos en cabeza propia, en carne propia, sino en cabeza ajena, como se dice. Otros lo hicieron, te lo cuento, te lo platico, para que tú no caigas en el mismo error o en el mismo pecado. El que fácilmente se enoja hará locuras. Hay una advertencia. Querido hermano, joven, si tú eres una persona con un temperamento alto o fuerte, que quizás eres
templado en cuanto al carácter, pero que no te provoquen con alguna situación, con alguna palabra, porque fácilmente se va a encender, si me permite el término. Tenga mucho cuidado. Hay una advertencia en base a la palabra de Dios, dice, porque vas a cometer una locura. Vas a hablar y vas a ofender. Si tu temperamento no está siendo dominado por el Espíritu Santo que tiene en su vida, quizás va a reaccionar de múltiples maneras. Una puede ser maldiciendo. Si usted acostumbraba a decir groserías en su vida sin Cristo, pues va a cometer la locura de maldecir a aquella persona. O va a cometer la tontera, si me permite el término, porque es término correcto, la tontera de llegar a amenazar a una persona. Va a llegar a cometer la tontera de quizás golpear a aquella persona que lo provocó. Y pudo haber sido una provocación sin sentido. Quizá aquella persona lo provocó, pero la provocación no fue por parte de ella, sino que usted malinterpretó sus palabras o sus acciones. Y como usted tiene un carácter muy fuerte, pues entonces dijo, pues lo está diciendo por mí, y entonces va y se le echa encima en todos los sentidos. Cuidado, cuidado. No tenemos, hermanos, por qué experimentar en nuestra vida situaciones que nos van a dañar nuestra reputación, o van a dañar nuestra relación con Dios, o vamos a dañar, vamos a lastimar a personas que quizás no lo hayan hecho con una mala intención, o quizás sí. Pero eso no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad de tener un carácter o un temperamento dominado o controlado por la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo que dijo Pablo es, no te dejes dominar por algún estímulo externo como lo hace el licor o el vino. Si el vino o el licor te puede dominar tu persona, tus sentidos, te quita tu sobriedad y este estímulo externo te domina, dice, no permitas eso. Si vas a ser dominado por un estímulo fuera de ti, pues que lo haga el Espíritu Santo que está morando en tu vida. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Así que tenemos una afirmación, pero también tenemos una advertencia de parte de Dios. Tengan mucho cuidado, hermano. Tengan mucho cuidado, joven, señorita. Si usted tiene un temperamento, reitero, fuerte, que rápido se enoja, no que se molesta, sino que se enoja, se enciende, mucho cuidado. Hay una advertencia porque como fácilmente se enoja, fácilmente hará una tontera. Pero si usted dice, bueno, yo tengo un temperamento más controlado, yo soy más dominado, yo soy pacífico, a mí se me resbalan muchas cosas de lo que la gente dice para que me provoquen o para que me encienda, tienen que pasar muchas situaciones. Bueno, ya lleva cierta ventaja, pero también no se confíe, porque la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que Dios nos ayude, muchachos y jóvenes y hermanos. Dios nos ayuda a tener un temperamento controlado por el Espíritu Santo. No confíe en que usted se puede controlar, se puede dominar, porque hay situaciones que nos hacen salir de nosotros mismos, de nuestro control, y entonces tendemos a cometer locuras o tonteras. Que Dios nos guarde y nos ayude a meditar más en versículos como estos y sometamos nuestro proceder, nuestras acciones a la persona divina del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias por este recordatorio y más que recordatorio, por esta advertencia. Tenemos que aprender a dominarnos. Ayúdanos, Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice la Biblia, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos, Señor, a poder controlarnos bajo la influencia, bajo la ayuda y el control de tu Espíritu Santo y no ceder a las reacciones y provocaciones los propias y de terceras personas. Aplica tu palabra a nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.